Hola, buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Logia Roque Pérez número 65 de Posadas, la cual está celebrando o se está preparando para festejar en breve sus 150 años. En el día de hoy vamos a tener un conversatorio, los masones en Misiones y la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Y queremos agradecer justamente por la realización, por la posibilidad de realizar este evento a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas, a la Municipalidad de Posadas y en la persona de su director, Matías Klein, y de su equipo de trabajo. En la mesa contamos con la presencia del presidente de la Logia Universo 418, Julio Olmo Mandagarán. Tenemos a Eduardo Valdés Viñuales, Huawei, para los que lo quieren, el gran consejero zonal adjunto de la zona 5 de la Gran Logia Argentina. Gastón Medina, presidente de la Logia Roque Pérez 65 de Posadas. Y Sebastián Montenegro, presidente de la Logia Antiguos Caballeros de York, número 752, y también autor del libro Antiguos Documentos Masónicos, que ha sido publicado por la editorial de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Así que bueno, vamos a dar inicio con el uso de la palabra por parte de Gastón Medina, luego Wally, luego Eduardo Valdés Viñuales y cerrará Sebastián Montenegro. Una vez concluido, la idea es poder dejar un espacio abierto para charlar, así que, bueno, damos inicio de esta manera. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por venir en nombre de la Logia Roque Pérez. Realmente es una alegría poder compartir esta tarde. Nosotros vamos a compartir una muy breve reseña histórica de la masonería, un encuadre a lo largo del tiempo de la masonería. Y como esto es un conversatorio, la idea principal, por supuesto, es que surjan preguntas de parte de ustedes y, en lo que esté en nuestra posibilidad, poder ir desarrollando las preguntas, ¿no? O sea, que realmente sea lo más ameno posible y lo más dinámico posible, sino que no es una presentación. Bien. Si hablamos de masonería y de sus orígenes, la masonería es muy difícil a la masonería darle una fecha de inicio, ¿no? Porque, ¿cuál es el origen de todo esto? La masonería era un gremio, básicamente el gremio de los constructores, ¿sí? Entonces, la masonería conceptualmente existe desde que el hombre construye, si se puede decir. De hecho, la palabra masón, ¿sí?, no viene más allá de que el francés de la palabra constructor, obrero, albañil, era el gremio de los albañiles. Como todo, en aquellos primeros años, todos los gremios, todo el conocimiento, todas las profesiones se transmitían muy rigurosamente y de manera cerrada. No era que había una facultad donde yo podía estudiar las artes del construir, por ejemplo, sino que justamente los constructores, como es este caso, se unían entre sí, se cerraban entre sí y iban transmitiendo su conocimiento a nuevos ingresantes, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros derivamos directamente de las logias de constructores, ¿sí? Eran los primeros gremios. También hay otros gremios de otras actividades profesionales a lo largo de la historia que, por supuesto, derivarán en otras cuestiones de la historia, pero lo nuestro era justamente el gremio de los constructores. ¿Cómo poner una fecha a esta actividad? Bueno, básicamente desde que el hombre construye, podemos decir que ahí está el inicio propio de la masonería. A lo largo del tiempo, este gremio, por supuesto, que fue evolucionando, principalmente en la Edad Media, que fue, podemos decir, uno de sus picos más altos en la construcción de esas espectaculares catedrales, por ejemplo, que hoy todavía vemos en pie, ¿no?, que están dedicadas directamente a Dios. Este gremio cada vez se fue fortaleciendo más, ¿sí? Fue transmitiendo su conocimiento de generación en generación, hasta que en un punto de la historia, en lo cual no hay una fecha cierta, esta gente empieza a ver que, más allá de transmitir conocimientos propios de la construcción, o sea, cómo colocar piedra sobre piedra, también empezaban a ver que era importante la construcción de un templo interno, la construcción de mejores personas. Y fue ahí donde la masonería
agarra, capta o comienza esta nueva etapa en su vida, en su historia, ¿no es cierto? Donde empezaron a ver que más allá de transmitir el arte del construir, iban a empezar a desarrollar y transmitir también el arte de construir buenas personas. Para esto no hay una fecha exacta. Poco a poco, estas logias masónicas que solamente aceptaban futuros constructores, empezaron a aceptar también en su núcleo a personas destacadas de la sociedad, a filósofos, a pensadores, a políticos, a distintas personas que tenían un rol importante en la sociedad, lo fueron recibiendo y de esa manera empezó a generarse la masonería que hoy conocemos como especulativa, de aprendizaje, la masonería que tiene como primer principio y objetivo crear mejores personas. Fueron desarrollándose logias a lo largo de la historia, a lo largo de estos primeros años, hasta que en un momento de la historia, ya en Inglaterra, en 1717, un grupo de personas, masones, dicen, bueno, paremos un poquito, es necesario que nos organicemos. Y esa sí es la fecha que nosotros tomamos como inicio de la masonería ya como institución. De ahí hacia atrás no tenemos una fecha exacta, ¿sí? No hay un evento exacto, sino que fue todo un proceso hasta que en ese año la masonería decide formalizarse como una institución y nace de esa manera en Inglaterra la Gran Logia de Inglaterra, ¿sí? De la cual después deriva la expansión de la masonería en, por supuesto, todo el mundo, y América no fue la excepción, ¿sí? Todos habrán leído y estudiado en algún momento el desembarco de la masonería en nuestras tierras, que no derivaba de otro lado más que de la masonería ya mucho más fuertemente desarrollada en Europa y que tenía una misión específica, ¿no? En ese caso, la mayoría de la instrucción, el conocimiento masónico o el deber masónico venía de liberar estas tierras, de liberar este pueblo. Es así como llega a la Argentina y a toda esta región la masonería ya institucionalmente hablando, con el desarrollo de logias ya desde mediados del año 1700 del siglo XVIII, donde comenzó en nuestro país a desarrollarse esto, hasta, por supuesto, la actualidad, donde la masonería a veces uno piensa que es algo que ya ha quedado borrado en el pasado, pero una vez que pasás esas puertas y entras en este mundo, te das cuenta que está más, todo lo contrario, más activa que nunca esta historia, esta fraternidad y esta institución. Hoy por hoy una institución muy rígida, muy fuerte, como es la masonería. Te paso la palabra y vos comentás, por ejemplo, desde acá en adelante, cómo siguió la historia. Muchas gracias, Gastón. Bueno, veo muchas caras conocidas, pero para los que no me conocen, soy José Eduardo Valdés Viñuales, como dijo nuestro presentador, Huawei, olvídense del nombre. Estoy actualmente, si bien fui paz venerable de la Logia Roque Pérez, logia en la que tuve el maravilloso gusto de iniciarme y dar mis primeros pasos y poder llegar al lugar que hoy le toca el honor a nuestro presidente. Ahora me toca desempeñarme como gran consejero zonal 5, adjunto de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Dentro de las autoridades masónicas se emula a un estado. Está el Gran Maestre, que es la figura del presidente de la masonería. Están los presidentes, que son como los intendentes, presidentes de cada taller. Nosotros los consejeros venimos a ser como los gobernadores molestos que intercedemos entre la Gran Logia y los talleres. ¿Por qué Gran Logia de Libres y Aceptados Masones? ¿Por qué su nombre? Como bien decía el presidente, hubo una etapa en donde era propiamente del gremio de los constructores, la masonería. Hubo una etapa intermedia donde los constructores se empezaron a dar cuenta que había muchas personalidades importantes que podían hacer ingresar, de aceptación media. Y posteriormente, cerca de 1717, 4 logias, como bien dijo el presidente de Inglaterra, se dan cuenta que esos símbolos y esas alegorías, signos que utilizaban los constructores, servían para ejercer una moralidad superior, para que la persona pueda crecer moralmente.
Entonces ahí empieza la masonería especulativa. Se termina la masonería propiamente operativa y empieza la especulativa, donde se acepta a cualquier miembro de la sociedad que quiera tener un crecimiento personal. Por eso es de aceptados masones. Somos como miembros aceptados de una construcción, pero ya no de catedrales ni iglesias, sino una construcción interna, una mejor persona para nuestra familia, nuestra sociedad y todas las cuestiones que ustedes habrán escuchado de la masonería. Bueno, dicho esto, me lleva al momento de la fundación. ¿Quién fue el fundador? Porque nosotros somos de la Logia Roque Pérez número 65. Y muchos conocerán a San Martín como masón, Belgrano, Sarmiento. Pero se preguntarán quién es Roque Pérez. Muy pocos saben quién es Roque Pérez. Pues Roque Pérez fue el que fundó la gran logia argentina de los libres y aceptados masones como la conocemos hoy. Roque Pérez fue un hermano en Oriente, como decimos nosotros cuando fallece un hermano, que tuvo muchas virtudes en su vida y muy discretas, como un masón debe ser. Roque Pérez estuvo, por ejemplo, en la delegación que terminó la guerra de la Triple Alianza con Paraguay. Fue una persona muy influyente para que eso suceda. Roque Pérez también, en 1857, luego de una diferencia con otro hermano, Valencia, que era un masón que estaba bien asentado o bien representado en la Argentina, logra ganarle una disputa muy importante que existía en esa época. Unitarios y federales, habrán escuchado eso. Pues en la masonería también existía eso. Valencia, si bien era una gran persona y distinguida del pueblo en aquella época, él quería una masonería más unitaria. Estaba bien con las logias que preexistían en Buenos Aires y para él eso era suficiente. Pero Roque Pérez, con una gran visión, dice no, tenemos que lograr unirnos, emular algo estatal y tenemos que expandirnos. Así la masonería no queda solamente en el puerto de Buenos Aires. La masonería tiene que salir a todo el país. Entonces, en 11 de diciembre de 1857, fue que Roque Pérez, aliado con los presidentes de las respectivas logias preexistentes a la Gran Logia Argentina, logra fundar a esta. Y de ahí que viene el despliegue y el crecimiento federal de la masonería. Por eso la importancia. Fue un hombre, como dije, no tuvo mucha suerte en su vida, ya que con su primera esposa, su primer amor, por la que luchó mucho tiempo, y tuvo su primer hijo, a los 2 años fallece esta, se vuelve a casar, vuelve a encontrar el amor, tuvo 8 hijos más felizmente, pero esta, ¿qué sucede? Fallece. Encuentra ayuda y colaboración de su madre, la que a los pocos meses que fallece su esposa también fallece, y su hermana que le estaba ayudando también. Es un hombre que, a pesar de todo esto que le sucedió en su vida personal y privada, siguió luchando por su gente, por el pueblo. ¿En qué caso? Ahí era gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el año 1871, cuando la fiebre amarilla azotaba la ciudad de Buenos Aires, 65 al 71 por ahí, este se quedó en la provincia de Buenos Aires a gobernar. Un desastre sanitario, muertes por doquier, tuvieron que refundar un cementerio, no había políticas, ya que todos los gobernantes de la época se fueron a exiliar a sus quintas, a sus campos, y Roque Pérez, Argerich, otro hermano, un médico, se quedaron en Buenos Aires a reorganizar el sistema de salud, a reorganizar a las políticas diarias, porque también necesitaban eso, y así es como pierde la vida Roque Pérez en 1871, víctima de la fiebre amarilla. Por ahí no sé si vieron, hoy no trajimos, creo que no trajimos el cuadro. Hay un cuadro del pintor uruguayo Bolanes, que retrata un momento muy lúgubre en que el hermano Argerich y el hermano Roque Pérez están en un domicilio con la madre muerta en el piso, el niño pidiendo ayuda y el padre también fallecido. Esa fue la situación que tuvo que vivir en un ilustre hermano en aquella época. Es por eso que la Roque Pérez lleva ese nombre, lleva el nombre de su primer presidente, su primer gran maestre y fundador, Roque Pérez.
Y no solo que quiso lograr la unión, quiso lograr la regularidad de la masonería. Esto es muy importante, porque la regularidad es lo que da los landmarks, como dirían los ingleses, o los linderos, o los lineamientos que te dicen qué es un masón de lo que no es un masón. No sé, si hay alguien acá que no sepa nada de masonería, traspolándolo al fútbol, es como pertenecer a la AFA, que te dice cuáles son las reglas, cómo vamos a jugar, cómo vamos a manejarnos. Y si no querés estar en la AFA, y bueno, vas a ser irregular, vas a fundar tu propio equipo de fútbol, vas a hacer lo que vos quieras, y más adelante no vamos a saber si vos vas a estar jugando fútbol o lo que vos inventaste. Esos son los lineamientos, eso es la regularidad. Actualmente en la Argentina, la Gran Logia Argentina, aparte de ser reconocida por las Grandes Logias Unidas de Inglaterra, forma parte de la Confederación Interamericana Masónica, la CMI. La Confederación Masónica Interamericana vendría a ser como la OEA, porque cada gran logia es autónoma e independiente de las otras grandes logias que la reconocen, de las otras logias regulares. Pero independientemente de que sea autónoma, se reúne con las otras potencias que la reconocen, en este caso en la Confederación Masónica Interamericana, y se juntan en conversatorios como esta, en convenciones, para ir puliendo los lineamientos y actualizándose, porque la masonería es progresista también. Si bien venimos de sistemas de símbolos y alegorías milenarias, como dice él, de la noche de los tiempos, es cierto que también la masonería se va ayornando, se tiene que actualizar. Hoy por hoy la masonería femenina tuvo un crecimiento impresionante. Antes no se podía ni hablar de eso. Hoy existe, es una realidad y funciona perfectamente bajo los símbolos y las alegorías. Pero hay actualizaciones. Bueno, todas estas cuestiones se tratan en esa confederación. Y tenemos el orgullo de que nuestro presidente o gran maestre argentino, Pablo Lázaro, muy joven por cierto, hoy es presidente de la zona 6 de la Confederación Interamericana Masónica. Así que hoy es uno de los que está como cabecilla y dirigiendo esa confederación, aparte de ser presidente de nuestra Gran Logia Argentina. Sin nada más que decirles, le cedo la palabra al presidente de la Universo. Le cedo la palabra al presidente de la Logia del Rito de York. La verdad que me han dejado poco para hablar, pero bueno, vamos a tratar de conectar un poquitito y no aburrirlos. Del año 1717 a 1879, que es la fecha en que se funda la Logia Roque Pérez en la ciudad de Posadas, pasan solamente 162 años y pasan un montón de revoluciones en el medio. Roque Pérez en particular, él fue destinado para la reconstrucción del Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza, y entre otras cosas funda la primera logia Aurora de Asunción, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, y que es el germen de lo que hoy es la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Es por eso que después no es extraño de que otro soberano gran comendador, Roque Pérez era grado 33, fue el primer gran maestre, el primer soberano gran comendador de la República Argentina, que fue Joaquín Crespo, con quien había compartido justamente y fue rival de las elecciones dentro del Supremo Consejo de Roque Pérez. En el año 1856-57 recibe una directiva, una carta poder, con el mandato de fundar una serie de logias en pueblos recuperados y territorios conquistados en la guerra de la Triple Alianza. Funda entre ellos, de los que recuerdo ahora porque eran 5 o 6 logias, la logia George Washington, que es de Corrientes, creo que hace poco tiempo volvió a levantar columnas, y entre eso funda la logia Roque Pérez en el año 1879. Él era un hacendado correntino, vendía caballos en ese momento y vendía a las fuerzas de ocupación. Es por eso que él llega a toda esta zona y funda esa primera comisión en 1879 acá en la ciudad de Trinchera de San José, el pueblo de Trinchera de San José en ese momento,
y deja asentado la logia Roque Pérez 65, que hasta donde sabemos fue fundada y se mantuvo ininterrumpidamente hasta el año 2005 en el lugar donde está el templo histórico de calle Córdoba. La logia Roque Pérez desde ese año para acá ha tenido una intervención prácticamente fundante en lo que es la creación del germen del municipio de la ciudad de Posadas, los primeros clubes de acá de la zona, la primera biblioteca también, y ha sido madre de un montón de logias. Me imprimí algunas acá como para traerlas, inclusive en diferentes periodos en los cuales ha ido influenciando, tanto en Corrientes, norte de Corrientes, como lo que es hasta el centro de Misiones. Particularmente, una actividad destacada de la logia Roque Pérez fue en el año 1926, cuando fue la tragedia del ciclón de Encarnación, que Encarnación se ve arrasada, y la primera convocatoria que hacen, la hace un hermano que viene cruzando a remo el río Paraná y se presenta en el edificio solicitando la ayuda y el apoyo de los hermanos de la logia Roque Pérez 65. Ese era un miembro de la logia Unión y Progreso número 9 de Encarnación, que ese año justamente habían inaugurado el edificio de ellos y quedó absolutamente destruido hasta los cimientos con el ciclón. Eso ahí arranca un poco esa hermandad, esa fraternidad que hay entre la logia Roque Pérez 65 y la Unión y Progreso número 9 de Encarnación desde entonces. Posteriormente a ese evento, que obviamente impulsa a toda la ciudadanía de Posadas a ayudar a Encarnación, surge un crecimiento prácticamente exponencial de la masonería en Posadas y surge la logia Nueva Era, que también trabajó durante varios años en calle Córdoba. Creo que tengo por acá algunos nombres que hemos encontrado de la logia. Tengo por acá. Entre ellos los que me acuerdo era Rechea, era uno de ellos. Acá está. Jordán Hummel, quien era miembro de la logia Roque Pérez 65, Felipe Curi, Balbino Brañas, Leandro Arrechea, le van a sonar varios de estos nombres. Eduardo García, casi todas son calles ahí de Villa Sarita. Reto Bertoni, Joaquín Elizalde y Manuel Urbieta, que son los que se tienen registro previo de esta logia. Esta logia también trabajó a la par de la logia Roque Pérez 65 en canalizar todo lo que era la parte de ayuda y rescate en aquel momento de esta tragedia que fue la de Encarnación. La logia Roque Pérez, la verdad que ha tenido miembros más que destacables, entre ellos el doctor Ramón Madariaga, por ejemplo, quien fue 3 veces presidente de la logia, fue quien organizó todo el sistema sanitario acá de la ciudad de Posadas y fue fundador prácticamente del sistema sanitario de la provincia de Misiones. Enfrentó también en su momento algunas epidemias locales y gracias a él y otros médicos que también habían llegado con él, se funda el primer hospital que después va a llevar su nombre. Desde el año 1879 hasta la fecha se han más o menos levantado 14 cuerpos masónicos vinculados a la logia Roque Pérez. La Unión y Progreso 189 en Santa Ana, que hoy están Posadas, la Nueva Era, como dije, la 338, la Universo 418, que el querido hermano es el presidente hoy en día. En Iguazú, la Logia Sin Fronteras 426, Puerta Dorada 425 en El Dorado, la Unión Filantrópica 448, que trabaja ininterrumpidamente hasta el día de hoy, Mercosur Sin Fronteras, Columna del Iguazú, San Martín, Antiguos Caballeros de York, Andrés Guasurarí en Jardín América, La Cantera Noverá y la última que es Luz de Garupá en la localidad de Garupá aledaña. Así que la verdad que no sé qué otro aporte podría llegar a hacer que le pudiera llegar a interesar, que le podría llegar
aportar algo en significancia a lo que es la parte histórica de este taller, este centenario taller que está próximo a cumplir 145 años ya, y que, bueno, la verdad que es muy, muy gratificante poder ver este tipo de actividades que ponen en manifiesto y ponen en luz a la masonería, sobre todo acá en la provincia de Misiones. Bueno, es importante esta primera etapa como objetivo entender lo institucional, ¿no es cierto? Acá se habló de una institución que formalmente como masonería nació en 1717, que institucionalmente existe en Argentina la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, es, si se quiere decir, la cúpula de masonería a nivel país. Todas las logias que trabajamos de manera regular en la masonería formamos parte de esa gran logia. Esa gran logia no es más que la sumatoria de todas las logias que están distribuidas en el país de manera regular. La logia Roque Pérez 65 no nació en esta ciudad de una manera caprichosa o de la nada misma, sino que fue justamente producto y decisión de esa gran logia de hacer a la masonería cada vez más federal. Por eso es nuestro vínculo con ellos. Y desde hace ya hoy 145 años que venimos trabajando ininterrumpidamente. Quiero retomar para que se entienda el concepto que recién decía Wawi, porque muchos preguntan, bueno, pero no entiendo bien eso de la regularidad. ¿Por qué me decís regular a mí, regular al otro? Uno es regular, el otro no. Básicamente para que se entienda que todos podemos transformarlo a algo parecido al fútbol. Yo puedo ser Boca Juniors, ¿sí? Y soy un club totalmente independiente como cualquier logia lo es. La logia Roque Pérez 65 podría ser perfectamente el club Boca Juniors o el que quieran, ¿sí? Pero obviamente si quiero formar parte de una organización, Boca está dentro de lo que sería la AFA, ¿sí? La AFA sería el par de la Gran Logia Argentina, ¿sí? Y si bien en masonería no hay una FIFA, o sea, no hay un organismo superior que esté por sobre todas las logias, las grandes logias de los países, sí, digamos, todas tenemos un reconocimiento mutuo, ¿no? De ahí nace este concepto de reconocernos como tales y sentirnos regulares entre sí, entre lo que sería este hilo conductor de la institucionalidad. ¿Un grupo allá puede armar un grupo masónico? Y sí, lo puede armar sin ningún tipo de problema. Puede armar, interpretar la masonería como la consideren, generar los estatutos que consideren, pero claramente no van a formar parte de lo que es esta institución masónica que hace 300 años se viene desarrollando en el mundo, digamos. No lo hacen ni mejor ni peor, es otra línea, eso también quiero que quede claro, ¿sí? Bien, la masonería en el país hoy tiene más de 4.000 miembros. Uno cuando no forma parte de la masonería a lo mejor no lo ve, dice, pero ¿dónde están toda esta gente que no los veo? De hecho, en la propia provincia hay más de 400 masones distribuidos en todo el territorio. En la ciudad de Posadas hay 4 logias masónicas funcionando de manera regular, como decía recién aquí González. La logia Roque Pérez es orgullo de la masonería y es nuestro deber también transformarlo en orgullo de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la logia Roque Pérez es la madre de la masonería a nivel regional. De esa logia han surgido todas las otras logias masónicas de la región. Hoy están trabajando 4 logias en la ciudad de Posadas regulares, otras tantas en el interior de la provincia. Hay masonería regular presente en Iguazú, si me falta algo ayúdame a corregirme, en Jardín América, en Oberá, en Garupá, en Apóstoles, en El Dorado. Realmente en todo el interior de la provincia hay masonería y Misiones no es una cuestión excepcional en el país, la masonería está presente realmente en todo el país. Es una deuda pendiente nuestra como masones reivindicar a Roque Pérez, ¿sí? Porque nosotros lo estudiamos, digamos, estudiamos un poco su vida dentro de la masonería, pero ustedes como posadeños, cuando uno no forma parte de esto, ni más ni menos que una de las avenidas más importantes de la ciudad lleva su nombre. Y la verdad que si nos preguntamos, bueno, ¿quién fue Roque Pérez? La inmensa mayoría de la gente no va a tener idea de quién fue Roque Pérez. Y necesitamos que esa parte de la historia no se pierda, porque la verdad que sería injusto para todo el labor que esa persona ha desarrollado. Inclusive yo mismo tenía un error conceptual bastante importante, que hace poco
lo sané, digamos. Yo pensaba que la avenida Roque Pérez tenía ese nombre en reconocimiento a todo el trabajo que la propia logia hizo en la ciudad, y no, la avenida Roque Pérez como tal es anterior a la fundación de la propia logia. Eso se dio básicamente porque en aquellos tiempos, cuando se designa un grupo de profesionales, agrimensores, que vengan a la ciudad a hacer y a formalizar los primeros trazados de las calles y avenidas, al ser todos masones y haberse, hace 2 años había fallecido Roque Pérez, en su honor montaron ese nombre a la avenida. Un par de años después se funda la logia, así que la avenida es inclusive anterior a la logia. Nosotros, como masones, no puedo ocupar la palabra nos apasiona, pero un poquitito sí la voy a ocupar. Nos apasiona la masonería, es un estilo de vida, es una forma de interpretar la vida, de querer vivirla. Y estamos acá, ¿para qué? Porque durante muchísimos años la masonería tuvo un velo turbio y oscuro alrededor, no propio de la masonería en sí, sino que era necesario que la masonería se conserve bajo muchos secretos. Entonces, obviamente que todo aquello que es secreto genera ciertas dudas y empieza a generar en la sociedad en general muchas especulaciones. ¿Por qué la masonería era secreta en aquel momento? Lo primero que te invita a hacer la masonería hasta nuestros días actuales es a que seas un libre pensador. Es decir, que nadie force en tu cabeza un pensamiento, que nadie te lo imponga. Cada uno de nosotros, con nuestra capacidad intelectual, tiene la posibilidad de construir lo que considera verdadero y no debe ser impuesto por nadie. La masonería no identifica una única verdad, sino que respeta la verdad que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros puede construir. Esto hoy yo lo puedo expresar libremente, pero si nos vamos años atrás y por ejemplo donde los dogmas, donde algunas religiones, la monarquía o los gobiernos totalitarios tenían otro tipo de fuerza, y de golpe se paraba un grupo de gente y decía: no, yo invito a pensar libremente. ¿Por qué tengo que aceptar que, por ejemplo, que el rey es rey por mandato divino? ¿Sí? ¿Por qué tengo que aceptar que un gobierno me indique lo que tengo que pensar o lo que tengo que decir? ¿Por qué tengo que aceptar los dogmas de las religiones, dogmas culturales, dogmas sociales? Si yo tengo la posibilidad de pensar libremente, tengo esa facultad. Obviamente cuando este grupo surgió, por supuesto que tocó muchos intereses a quienes manejaban el poder en aquel momento. No les gustaba nada la idea de libres pensadores y empezaron a ser perseguidos. Hoy no ocurre, pero esa persecución en aquellos años era a precio de la vida. Por eso, obviamente, que los primeros masones tenían la necesidad extrema de trabajar de manera oculta porque su vida corría riesgo. Y acá no estoy hablando solamente a 300 años atrás. El franquismo en España tenía una secretaría de Estado que no me acuerdo el nombre específico, si ustedes me pueden ayudar, pero en el nombre era de persecución o seguimiento a la masonería, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que algo que ya ha quedado en el tiempo. Hoy nosotros no tenemos ningún problema a decir: a viva voz somos masones, pero todavía cuando empiezan a haber este tipo de eventos, por ejemplo en redes sociales, la gente dice un montón de cuestiones, dice un montón de barbaridades, digamos, que durante muchos años la masonería ha decidido: bueno, dejen que hablen, nosotros no tenemos nada que ocultar. Pero hoy sí, hoy hubo, tampoco hay una fecha exacta, pero hubo un cambio de postura muy fuertemente de manera internacional, muy fuertemente en la Argentina a través de la Gran Logia y el presidente de la Gran Logia, de que la masonería empiece a salir a la sociedad, empiece a contar la verdad. Ya no tenemos nada que ocultar, nunca lo hemos tenido. Por lo cual tenemos que hacer un trabajo de empezar a correr, empezar a limpiar un poco todas esas falsedades que a la masonería le rodean. Por supuesto que seguiremos teniendo misterios propios de la masonería y les serán revelados a aquella persona que pasa a nuestras puertas sin ningún tipo de problema. Pero después, alrededor, no hay conspiración alguna, no hay nada negativo, no hay nada que la masonería tenga que ocultar, y por eso estamos llevando adelante este tipo de actividades abiertas a la gente para poder justamente charlar, para poder eliminar cualquier tipo de concepto malintencionado que la masonería fue arrastrando a través de los años.
Por favor, la idea esta es que se disparen preguntas, todas aquellas que podamos responder, con gusto lo haremos. A lo mejor nosotros no lo podemos hacer, capaz que otro que está en el público sí lo puede hacer, pero la idea, como se llamaba esto, era un conversatorio, es un conversatorio, y justamente lo que más ganas tenemos de hacer es de conversar. Buenas noches, mi nombre es Wally, o Julio Eduardo Olmo Mondagrán. Presido hoy la venerable logia, sí, Universo 418, con mucho orgullo. Y de lo que decía recién Gastón, nosotros gracias, o por suerte en este último tiempo, estamos volviendo a un trabajo muy abierto, muy específico, y un trabajo muy conjunto entre todas las logias. Somos muchas logias en Misiones, y acá en Posadas, gracias o por suerte nuestra, estamos en un trabajo mancomunado entre todas las logias para tratar de una masonería mejor. Como en el primordio de esta ciudad, una de las cosas que yo iba a destacar de la diferencia entre la masonería, la política y la ciudad, cuando se crea Trincheras de San José, que se hace el marcamiento de la ciudad, ¿sí? A los 2-3 años se crea la Roque Pérez, ¿sí? Y en la primera elección que se hace de intendente, ¿sí?, hay 2 listas de concejales, eran 3 candidatos a concejales en cada una. Una la encabeza Juan Goicoechea, segundo venerable de la Roque Pérez, y la otra Juan Fernández Olmo, primero venerable de la Roque Pérez. Gana Goicoechea, y el intendente invita a Juan Fernández Olmo, que fue el primer tesorero de la ciudad de Posada. No había esa pelea, esa grieta histórica que hoy tenemos. Entonces esas son cosas que la masonería puede producir, ¿sí?, y debe producir. Tratar de crear librepensadores, no solo para la sociedad, para la política, para la economía, para todo tipo de trabajo. Y eso es lo que nosotros humildemente estamos intentando hacer por esta ciudad, ¿sí?, que el libre pensamiento predomine y que vos puedas manifestarte sin miedo a cualquier tipo de represalia, ¿sí? Era una pequeña colaboración histórica. Gracias, querido. Bien, la idea es entonces conversar, charlar, hacer preguntas, dar opiniones, así que bueno, quedamos abiertos. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? Requisito para ingresar a la masonería. ¿Qué requisitos? Bien. ¿Si hay alguno? Sí, por supuesto que los hay, y mucho menos de lo que a lo mejor uno se podría llegar a imaginar. El primer requisito de la masonería es ser un hombre libre y de buenas costumbres, ¿sí? Ese es el requisito que se viene conservando desde siglos. Ahora lo que hay que desmenuzar un poco es qué entendemos por hombre libre y por un hombre de buenas costumbres. Hombre libre es el que no tiene su pensamiento ni su palabra atada a nadie, ¿sí? Que vos puedes, más allá de tu condición laboral, social o la que tengas, que vos puedas expresar lo que pensás, que vos puedas, insistimos mucho, que vos puedas construir el concepto de verdad usando tu razonamiento, y que no tengas por qué guardarlo, conservarlo o reprimirlo porque tengas que responder a otros lineamientos o a otras personas. O sea, ese es el hombre libre actual, aquel que puede pensar y expresar su pensamiento sin ningún tipo de represalia alguna, en lo económico, en lo político, en lo laboral o en la que sea. Y hombres de buenas costumbres hoy se entiende como aquel hombre que respeta la normativa del país, la ciudad y la provincia que te está conteniendo. Entonces, hombre libre es un libre pensador que lo puede expresar, y hombre de buenas costumbres es un hombre que respeta la ley, ¿sí? La masonería se basa, uno de los principales principios de la masonería es respetar la ley del país en el que se está desarrollando. Por ende, como masón, tenemos la obligación de respetar las leyes del país, las leyes de la provincia y las leyes, por supuesto, de nuestra ciudad. Esos son los 2 requisitos principales. De manera secundaria, ser mayor de 18 años, eso es una modificación que se hizo hace poco en la Gran Logia Argentina. Antes era mayor de 25, ahora es mayor de 18 años.
Por supuesto que tenés que tener una capacidad económica para solventar los gastos. La masonería obviamente que no recibe dinero ni del Estado ni de ningún otro organismo, entonces como cualquier otro tipo de institución hay que pagar servicio, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar un alquiler, hay que pagar un montón de cuestiones que ese costo se divide, digamos, entre la cápita, digamos, de todos los masones. Esos son los requisitos. Hay un abanico muy interesante de masonería hoy. Entonces, cada logia soberana es independiente y supo desarrollar su propia característica. Entonces, a lo mejor vos podés definir o informándote un poco, podés conocer cuál sería la logia en la cual me sentaría a lo mejor un poco más cómodo según lo que estoy buscando, ¿sí? Ninguna es mejor que otra. En la ciudad de Posadas hoy tenemos la logia Roque Pérez 65, ¿sí? Que es, como dijimos al principio, la madre de la masonería en la ciudad. Tenemos la logia San Martín 717, que es una logia que básicamente se basa en el estudio de la vida del prócer. La logia Universo, más esotérica, ¿sí? Más dedicada al estudio espiritual. La logia Unión y Progreso, ¿sí? Hay varias logias donde a lo mejor uno puede, indagando un poco, puede saber mejor a dónde dirigirse. Inclusive también en la ciudad están funcionando dos logias femeninas muy fuertemente, la logia Aurora y la logia Minerva, que son instituciones que van en paralela a la nuestra. Nos formamos parte de la misma institución, pero así como existe la gran logia de la Argentina, del Libres y Aceptados Masones, existe la gran logia de la Argentina femenina, del Libres y Aceptados Masones, de cual dependen estas dos logias femeninas que trabajan en la ciudad, con los cuales tanto a nivel país como a nivel local solemos obviamente realizar distintas tareas de hermanamiento. Insisto, son instituciones separadas, pero que trabajamos en conjunto, trabajamos a la par, hacemos actividades filantrópicas, como me decía acá el hermano, que entonces es como que hoy hay una masonería para todas las opciones, en la que más cómodo te sientas, por supuesto que podés ingresar. Esos son los requisitos. No hay otro requisito de que yo tengo que tener una formación académica, yo tengo que tener tal dinero, tal posicionamiento, tengo que venir de tal familia. No, eso no existe. En la logia Roque Pérez, por ejemplo, somos más de 40 los miembros y hay un abanico enorme, tanto etario como de actividades profesionales. Hay gente que tiene 24 años y hay personas de 70 años trabajando en la logia. Hay comerciantes, empleados públicos, profesionales, empresarios, hay absolutamente de todo y no es un requisito alguno la cuestión económica o el posicionamiento social. Me quería consultar, usted dijo que la logia viene trabajando ininterrumpidamente hasta el 2005. ¿Qué pasó en el 2005? Bueno, empiezo después vamos a entender lo siguiente. Voy a hacer una aclaración sumamente importante. De todo lo que yo le voy a hablar de mí, de lo que les puedo decir, hay dos fuentes: la histórica y de aquello que yo interpreto como verdad. Lo que yo le interpreto como verdad es mi interpretación, que puede coincidir o no con tu interpretación. ¿Está? La masonería está formada ¿por qué? Por hombres. Y los hombres no somos perfectos, tenemos un montón de errores, tenemos un montón de falencias y como todo grupo social llega el momento donde afloran las peleas, donde afloran las banalidades, donde afloran los problemas. Yo no formé, de hecho, de los que estamos acá en esta mesa, ninguno formó parte de ese quiebre que hubo en el año 2005. Pero en el 2005 hubo un quiebre de la logia Roque Pérez, que se divide en dos. Parte de ese grupo, que compartieron 120 años de historia, ¿sí? Parte de ese grupo sigue el camino de la masonería bajo la Gran Logia Argentina, sigue siendo la Logia Roque Pérez número 65, insisto, trabajando en la regularidad, trabajando bajo la Gran Logia Argentina, y parte del otro grupo que por los motivos que desconozco no estaban de acuerdo con continuar por ese camino, deciden abrir su propio camino, ¿sí? Y son hoy la Logia Roque Pérez número 1. Yo no voy a hablar de ellos, han hecho un camino también en estos 20 años, pero hoy son dos grupos distintos. A modo de detalle, porque siempre nos preguntan, ¿ustedes son los que trabajan en Calle Córdoba? No, nosotros trabajamos 120 años en Calle Córdoba, hoy no estamos trabajando más en ese edificio histórico, porque en esa separación, digamos, un grupo quedó trabajando en ese edificio, otro grupo no. Después hay una gran historia más adelante que contar, pero en resumen esa es la realidad. Si me preguntás en mi opinión personal, con todo mi corazón te voy a decir esto:
me duele y me cuesta mucho ver que 20 años de diferencias tienen más peso que 120 años de historia. Ojalá que en un futuro, y ojalá que sea muy cercano, esto se vuelva a unir. Pero eso es lo que pasó en aquel momento. ¿Alguien quiere hacer una declaración? Sí. ¿Quiere aclararlo? Sí, yo viví parte de ese proceso, digamos, porque ingresé en el año 2004. La verdad que haciendo memoria y una visión retrospectiva es muy difícil analizarlo porque no se puede puntualizar qué fue lo que pasó exactamente, sino que fueron un montón de cosas que sucedieron y que terminaron porque un grupo se apropia del templo, lisa y llanamente, usurpa el lugar y expulsa a la Gran Logia Argentina y a las otras logias, porque había varias logias trabajando ahí dentro, no solamente la Roque Pérez, trabajaba también la logia Unión Filantrópica 448, el Triángulo Laborin in Virtus, trabajaba también, si me está fallando la memoria, había una logia que era Ituzaingó, que en ese momento recién había levantado columnas. ¿Cómo se llama la logia la Ituzaingó? Razón y Fe. Creo que recién había levantado columna para esa fecha, más o menos. Y a raíz de ese interregno, digamos, se trató de mediar durante varios años. La Gran Logia Argentina trató de llegar a un acuerdo con estas personas para poder unir los caminos y que se pueda trabajar ahí dentro. Así que hasta la fecha no se ha conseguido y de hecho hoy en día se ha iniciado una acción judicial como para poder recuperar el edificio histórico. Así que esa es la cuestión de lo que sucedió en el año 2005. A partir del año 2005, la Logia Roque Pérez 65 pasa a trabajar fuera de calle Córdoba y en su sede actual, en su templo actual, que ya este año han inaugurado. Sí, hace un par de semanas. Hace un par de semanas. No sé si llegó a explicar, la verdad que no, si tendría que darte una explicación exacta, no. Los motivos son más egoístas en realidad, son más superfluos, más tontos, más banales en algún punto, lastimosamente. No hay nada de heroísmo en todo esto. Actualmente la logia o la masonería, ¿qué relación tiene con la política y qué efecto hacia la ciudadanía o ciudadano común puede generar? ¿Querés contestar eso de la GL de ese lugar? Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, la masonería naturalmente dentro de la fraternidad tiene personas que están en el ámbito de la política. Y los temas de la política, si bien se dice que el masón no puede tratar o no trata temas religiosos o políticos, en realidad es que sí puede, como libre pensador, hablarlos. Y en estos talleres o escuelas de moralidad tenemos hermanos en puestos influyentes. Y uno de los objetivos del masón, aparte del crecimiento personal, es lograr un impacto positivo en la sociedad. Entonces, sí. Si tu pregunta es esa, sí, hay actualmente hermanos en lugares muy importantes que están trabajando para que se dé esto. Así es como se dio el laicismo en la escuela. Hoy hay políticas medioambientales que se lograron gracias a la masonería en la época de pandemia. Y así un montón de cuestiones de carácter político y social que se dieron. No solamente las anteriores históricas que conocemos, la libertad de este pueblo, de esta gran nación, que nace gracias a una logia operativa. Entonces sí, la masonería dentro de su trabajo, dentro de su crecimiento personal, cada masón logra dar lo mejor para la sociedad. No sé si responde tu pregunta o... ¿Sí? ¿Sí?
Déjame aclarar que hay masones que forman parte de la política. Entonces, de esa manera la masonería está metida en la política. Hay masones que forman parte del sistema de educación. Entonces, la masonería está metido a través de esos masones en el sistema de educación, en el sistema de empresas privadas, en el sistema de salud, ¿sí? Madariaga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es que hay un vínculo estrecho, directo y único con la política, o que la masonería maneja los hilos de la política. No, la masonería, a aceptar hombres de cualquier índole, de cualquier profesión, actividad, obviamente que se va vinculando con también las actividades de ese hombre. Lo que sí es importante, por ejemplo, es que cada vez más fuertemente, la política a nivel país, por ejemplo en Argentina, sí le da a la masonería un lugar importante, por ejemplo, en consultas acerca de proyectos de ley, consulta acerca de nuevas estrategias, nuevo crecimiento. Entonces, la masonería, el último gran hito fue, por ejemplo, el desarrollo de la Ley de Educación Ambiental. Es una ley que nació en el seno de la masonería. Hay logias que se encargan, por ejemplo, de analizar el presupuesto anual del país. Son logias que se encargan de ese trabajo. No es que inciden, pero sí está constituida por profesionales de la ciencia económica, analizan el presupuesto y dan una opinión. No hay ningún impedimento y suele ocurrir que el poder gobernante dice, bueno, me interesa que la masonería opine sobre este tema, le presenta ese proyecto, la masonería puede emitir su opinión. Institucionalmente, por ejemplo, la masonería fue invitada al debate presidencial el año pasado, ¿sí? Entonces, esos son los pequeños pasos o vínculos con la masonería y la política. Lo que no quiero que quede es la idea de que la masonería tiene unos hilos sobre la política, porque esa es una pregunta muy común que a veces nos hacen cuando hay un nuevo ingresante, es, che, ¿y está fulano en la masonería? ¿Y está el gobernador ahí? ¿Y está el tal? No. Sí, no. Primero que no está, y segundo que no es ese el objetivo de la masonería. No, mi interpretación viene de al revés, digamos, por la cuestión de que dicen, bueno, hay pensamientos libres, y por ahí cuando se juntan hacia la política, eso es el elemento bajo un dirigente o alguien que dice, vamos por acá, entonces todo el mundo se columna. Sí, no. Nosotros en nuestras filas tenemos a un kirchnerista sentado ahora a un libertario, sentado al lado de un peronista, sentado al lado de un radical tradicional, y se puede hablar de política porque no tenemos ningún impedimento para hablar de política, pero siempre el marco principal es el respeto. No hay un lineamiento que diga, bueno, hoy el presidente es él y tiene un lineamiento liberal y entonces vamos a ir todo para allá. No, para nada. En concordancia a lo que dice Gastón, por ejemplo, en otros países donde la masonería ya está más desarrollada, este crecimiento liberal y público es más natural. Uruguay, por ejemplo, en los debates presidenciales se dan en el ámbito de la Gran Logia de Uruguay, porque hay un ámbito de respeto, de escuchar al otro, de estar sentado, como te dijo, un liberal, un peronista, un radical o el partido que sea, y escuchar al otro, entender al otro. No querer convencer, pero entender y a ver dónde podemos construir a partir de esas diferencias, porque de eso se nutre la masonería. Sirve mucho más el que piensa diferente que el que piensa igual. Quiero usar tu pregunta para también hablar de algo que siempre se consulta. Así como decíamos recién que desde el pensamiento político en una mesa masónica puede haber un abanico inmenso, también desde lo religioso. La masonería no es una religión, y esa es una de las cosas que también a veces te preguntan. Bueno, ¿cuál es la religión? ¿Por qué están peleados contra la religión? ¿Qué religión profesan los masones? El masón profesa la religión que quiere profesar. O sea, la masonería no es una religión, no se mete con las religiones, no impone ningún tipo de religión a sus miembros. ¿Cuál es el requisito de la masonería? La masonería te pide, te invita a que vos entiendas, creas que atrás de todo esto hay un gran creador, ¿sí? Que no estamos azarosamente acá, que el universo no fue una cuestión de casualidades, sino que atrás de esto hay un creador. No le pone rostro, no le pone nombre. Entonces, cada miembro con su fe le pondrá un nombre, un rostro a ese creador que la masonería te invita a identificar. En mi caso particular, para mí es Dios, Padre, Hijo. En el caso de otra persona puede ser
Alá, Buda. Entonces, en la masonería hay católicos, hay protestantes, hay adventistas, hay judíos, hay, digamos, de todas las religiones, porque nosotros no nos metemos con las religiones. No es un requisito ni cercano a la masonería la religión, ¿sí? No forma parte de nuestras preguntas siquiera cuando analizamos o entrevistamos a alguien que posiblemente pueda entrar. No hay preguntas como ¿y de qué religión sos? ¿O de qué partido político sos? ¿O de qué orientación sexual sos? O sea, son cuestiones que en la masonería no se mete, son privadas de cada uno de los miembros de la masonería. Y lo otro, nosotros enseñamos a pensar, al libre pensador, no que pensar. ¿Sí? Primero es un trabajo individual, donde él se desenvuelve individualmente, que nosotros llamamos tallar la piedra bruta, y después es un trabajo en conjunto con sus propios hermanos. Pero la idea es que él piense, no lo que yo quiero, no lo que él quiere, sino que él piense por él, ¿sí? Como libre pensador. Esa es nuestra gran diferencia con las demás por ahí, organizaciones de este tipo. ¿Está? Sí. Entiendo que viene por el lado del progresismo masón. Quisiera saber cómo surgen las logias femeninas, cuál es el hito por el cual surgen, si se sabe, y hace cuánto tiempo hay logias femeninas acá o en Argentina. ¿Puedo? Sí. Cuando, mirá, justo estaba mirando acá entre los papeles, en el año 1717, el 24 de junio de 1717 se juntan estas 4 logias que dan origen a la primera gran logia. Esa acta está firmada por una mujer que se llamaba Ana. A partir de ahí la mujer empieza a, obviamente, estamos hablando en Inglaterra, en los cuales estaban muy de moda en ese momento los clubes masculinos. De hecho, todas las reuniones eran en tabernas. Después se fue dando con el tiempo esta posibilidad de ir armando los templos propios. La masonería empieza a auspiciar a la mujer a partir del año 1800, 1790, creo que ya empiezan a ver los primeros atisbos de lo que se denomina como una masonería amparada, digamos. ¿Por qué? Porque las mujeres podían trabajar, reunirse, tenían grados, pero era necesario que haya un hombre, un masón hombre. Estaba explicado desde la cadena iniciática, porque del año 1717 eran todas logias masculinas, y es como una manera, digamos, esotérica de acompañarlos. El movimiento femenino toma fuerza en Francia, donde ahí directamente empiezan a levantar columnas las primeras logias femeninas. Paralelamente en Estados Unidos también se da el mismo fenómeno dentro de logias masculinas, que son las que empiezan a tomar directamente la decisión de iniciar a mujeres y que después van organizando sus propios talleres, y después va discurriendo la historia a lo largo de estos siglos, que seguramente las mujeres te lo van a poder explicar mucho mejor que nosotros, porque ellas conocen bien su historia. Yo lo que conozco son solamente estas puntitas que aparecen, en los cuales la mujer ha tenido una participación activa. De hecho, hay indicios, sobre todo acá en Argentina, en Posadas en particular, que las esposas de los masones, las hijas de los masones, siempre acompañaron los trabajos y han constituido siempre como asociaciones de apoyo de la masonería masculina. Acá a la Argentina llega la masonería argentina a través de la línea chilena en el año 2001 creo que era, donde empiezan a viajar mujeres de Buenos Aires a iniciarse a Santiago de Chile, y después empiezan a levantar columnas, primero bajo los auspicios de la Gran Logia Femenina Chilena, y después directamente levantan columnas de su propio oriente. Del año 2000, ponele, 2003, no recuerdo bien, hasta el año 2024 se ha creado la Gran Logia Femenina Argentina, la Gran Logia Femenina Uruguaya, la Gran Logia Femenina Paraguaya, hace relativamente poco tiempo, que gracias a estas 2 logias que comentaban, que son Aurora de Misiones y Minerva,
La Aurora de Misiones fue la que logra instalar los primeros tres logias en Asunción del Paraguay. Y hoy en día ya tienen su propia gran logia. Sí, 20 años está cumpliendo la Gran Logia Femenina y quiero aprovechar para hacer un comentario nomás respecto a esto. Hoy, justamente hoy, se está dando la elección de autoridades de la Gran Logia Argentina Femenina. Por ese motivo no nos están acompañando las venerables maestras, las presidentes de ambas logias, tanto Minerva como Aurora, porque fueron invitadas, porque este tipo de eventos las realizamos en conjunto y justamente una cuestión de agenda no permitió que ellas estén hoy acá. Pero la verdad que en Posadas la masonería femenina viene trabajando de manera continua y fuertemente y en crecimiento. Y a nivel país también. Hace 20 años que se ha formalizado la Gran Logia Femenina en la Argentina. Un pequeñísimo dato de color. Como siempre, cuando se empiezan a institucionalizar o formalizar las cuestiones estas, se vuelve más complejo. Antes, en la masonería operativa, si bien los registros son mucho más difusos y era mucho más discreto y secreto, ya que era propio del gremio de la construcción, hay antecedentes históricos de masonas mujeres, naturalmente porque el gremio de la construcción necesita gente que sepa, independientemente del sexo. Y en esa época no había tantos problemas. Era, sabes hacerlo, tenés acceso. Eso nomás. Sí. Sí, hay también logias masonas mixtas, no se encuadran dentro de la Gran Logia Argentina de Líderes Aceptados Masones, no forman parte de esta institución. Es como dijo yo al principio, no hay inconveniente que se forme cualquier tipo de logia masónica, tienen la libertad de poder hacerlo. El tema es pertenecer, en nuestro caso, a la Gran Logia Argentina. Dentro de la Gran Logia Argentina, dentro de la regularidad de la Gran Logia Argentina, no hay masonería mixta. Dentro de la regularidad de la Gran Logia Argentina Femenina no hay masonería mixta. O sea, esas dos instituciones conservan la masonería masculina y femenina por un lado, de manera separada. En la ciudad de Posadas no sabría decirte si actualmente siguen trabajando, pero sí hubo un movimiento de masonería mixta. Que como dije al principio, ¿son más o menos masones que nosotros? No es ni mi función evaluarlo, ni creo que lo sean. No pertenecen a esta institución, pero creo que no sabría decirte si sinceramente siguen trabajando hoy. Creo que tuvieron su pico, después creo que dejaron de trabajar. No quiero meter la pata en algo que no manejo, pero que existió. Sí. Quería consultar si iban a tener alguna charla sobre el simbolismo masónico. O puedo hacer una pregunta que seguro va a llevar a varias cosas. ¿Hacela? Porque hoy al inicio mencionó acerca de alguien con un grado 33. Eso, ¿qué es? Bueno, arranco con algo y después le paso la palabra. Para que se entienda. Sí, por supuesto, lo que quieran. Voy a repetir la pregunta, sí, decime cuál es lo otro. Sí, mi situación es que le llevo a mi hija a danza al lado del club español y cada vez que la retiro observo, digamos, que hay movimiento en la logia y bueno, a veces me encuentro con personas con atuendo medio extraño para mí, digamos, y soy muy observador y aparte también investigué un poco y qué sé yo, sonido y creo que tienen que ver mucho con el simbolismo, digamos. Si eso que tiene que ver me lleva a pensar como si fuera una especie de secta, no de filosofía, entonces tengo por ahí un poco de confusión. Excelente tu pregunta y la voy a agarrar de eso, no sé si todos escucharon, pero bueno, preguntaba un poquito de los símbolos, preguntaba un poco del famoso grado 33 que se suele escuchar y de bueno, que también algunos comportamientos la gente puede interpretar como si fuese una secta. Bueno, la masonería no es una secta ni es una religión, es una organización, ¿sí? ¿Qué es esto del grado 33? Y ahí, bueno, les pido un poco de paciencia para tratar de entender esto. La masonería, la primera base, que se denomina masonería simbólica, que es la logia Roque Pérez, la logia Universo, las logias que están trabajando en la ciudad de Posadas, la Gran Logia de Inglaterra, masonería simbólica, y está dividida en 3 grados, en 3 niveles. Cuando ingresás, sos aprendiz masón,
estás un X tiempo, pasás a compañero masón, estás otro X tiempo, y después pasás al tercer y último grado de la masonería simbólica, que pasás a maestro masón. Entonces la masonería se divide en esas tres etapas: aprendiz, compañero y maestro. Ese es el límite de la Gran Logia Argentina de Líderes Aceptados Masones. Así se divide nuestra masonería. ¿Qué ocurre? Luego hay otras escuelas donde uno puede seguir perfeccionando el conocimiento, ahondando en conocimiento, y hay otras corrientes, ¿sí? Otras escuelas, que sería, para que se entienda, la masonería es la educación básica, esto de aprendiz, compañero y maestro, y después vos podés seguir estudiando una carrera universitaria, pero no es así, pero como para que se entienda. Entonces, dentro de esas otras opciones que vos tenés, una de esas es el escosismo, donde van, por ejemplo, surgiendo esos grados, grado 4, grado 5, grado 33, como el tope de esa carrera, ¿sí? o de esa rama del estudio. Pero no es que eso complementa a la masonería, porque la masonería también tiene como otra opción que pueda seguir, por ejemplo, el Real Arco, que es otro tipo de institución post-masónica, si querés definirlo de alguna manera, que estudia otra beta, ¿sí? O puede ser caballero templario, o puede ser de Rosacruz, o puede ser hay un abanico también de otras opciones para que vos elijas. Una vez que sos maestro masón, podés elegir o no tomar uno de esos caminos para ir perfeccionándote, ahondando más. Tal vez uno de los más conocidos en nuestra sociedad es el grado 33, ¿sí? Cuando escuchamos hablar de 33, porque es el escosismo. Pero no es que ese es el camino, es uno de los caminos que el masón podría llegar a tomar. Los 30 grados posteriores están para explicar los 3 primeros grados, básicamente. Cuando hablamos de símbolos, hoy Gastón te decía que, por ejemplo, puede entrar un budista, un católico, un judío, y todos dicen, lo simbolizamos con algo. Nosotros, por ahí vos vas a ver la escuadra y el compás que tenemos, y una G en el medio. Esa G representa el gran arquitecto del universo. Porque si vos ponele que vos seas judío, no sé tu religión, y yo soy católico apostólico romano, y quiero entender tu religión, y quiero respetar tu religión, bajo ese símbolo, vos lo estás interpretando como tu Dios y yo como el mío. El budista va a decir, bueno, este es Buda. Otro va a decir Dios, Jesús. Eso es lo que hace el símbolo, une. ¿Por qué los trajes? Los trajes son como mandiles. Si vos te anotás en taekwondo, vas a ver que tienen un dobok, tienen un cinto blanco, después ese cinto va a ser amarillo, verde, y va cambiando. Son símbolos, son cuestiones interpretaciones. Bueno, acá todo es símbolos porque tenemos que aunar religión, política, pensamiento. Entonces todos esos detalles que vos ves significan algo. La calavera, la muerte, son adoradores de... No, la calavera es lo que nos iguala a todos en la vida. Porque podemos ser rubios, morenos, pelirrojos, pero abajo de ese rostro, ¿qué hay? ¿Qué nos iguala? Esos son los símbolos. Y uno dice, bueno, ¿por qué esconden? No se esconde, es progresista. También dentro del progresismo y gradualismo está eso. Volvamos al taekwondo. No te puedo dar el cinturón negro cuando te inscribiste. No vas a entender nada. O si vas a la escuela primaria, yo no te puedo decir 2 más 2 es 4. Porque primero me va a decir qué es 2. ¿Qué significa 2? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve 2 más 2? Entonces primero te tengo que enseñar a dibujar el 2. Después te tengo que enseñar el más, después el otro 2, después que si sumado los 2 dan 4, después que por ahí no solo son números, sino que son 2 y 2 caramelos. ¿Entendés? Eso es el símbolo. Y eso es el estudio progresivo que más adelante nos vas a ver adornados. Y esos son los grados que te dijo Gastón recién. Vos estás aprendiendo, te estás introduciendo en la materia de los símbolos, de las alegorías. Vos después seguís creciendo hasta que llegás a la maestría y ni eso te garantiza saber todo. Porque que el masón busque la verdad no quiere decir que la va a encontrar. Es un eterno buscador de la verdad, como un eterno aprendiz. Un eterno aprendiz y que no tiene que dejar de practicar. Que vos seas grado 33 no te va a decir que vos sos una mejor persona si no pones en práctica todos los días eso.
La masonería no venera, no idolatra, no santifica, a nada. ¿Sí? O sea, no hay, se suele escuchar también, no, porque ustedes veneran al diablo, ustedes tienen imágenes de esto, imágenes de lo otro. Bueno, eso no existe en la masonería. La masonería transmite el conocimiento a través de los signos. Identificó que los signos es un buen conservador del conocimiento, y a través del tiempo y de esos símbolos se va transmitiendo el conocimiento. Básicamente ese es el camino de la masonería. Siendo una reunión de libres pensadores, estimó que iban a cabo reuniones donde se comparten esas ideas, ¿no? En ese momento de compartir ideas, ¿cuál sería el eje inicial para el germen, para compartir una reunión, digamos? Es decir, supongo que se reúnen, pero ¿cómo se inicia? ¿Cuáles son los disparadores? O si tienen hilos por donde se conducen, o tienen una agenda sobre qué trabajar, digamos, cada uno. Cuando meto los patos te mando un codazo si hasta ahí puedo contar o no. La masonería es ritualística, ¿no? O sea, estas reuniones masónicas son a través de un ritual que se conserva desde 300 años atrás. O sea, no es que nos juntamos como una mesa de asado y bueno, a lo que surge, o quién empieza la primero, no. Hay todo un ritual masónico que rige estas reuniones. Yo siempre lo trato de ejemplificar para que se entienda como si fuese la comisión de un Senado nacional, pero que funcione bien, digamos, ¿no? Donde hay un respeto, hay un orden de la palabra, hay un presidente, hay un secretario. Vos no podrías decir cualquier cosa, tenés un momento de la palabra, tenés que ser respetuoso. Así funcionan, más o menos, para que se entiendan las reuniones masónicas, ¿sí? Hay un hilo, ¿sí?, que atraviesa toda esa reunión, ¿sí?, en un orden. ¿Qué temas se tratan? Lo que cada masón quiera tratar. Por ejemplo, yo soy médico y estoy preocupado por el incremento del embarazo adolescente y presento un trabajo sobre el embarazo adolescente. Después eso será comentado por el hermano que quiera aportar algo, y de esa manera nos nutrimos, porque yo no soy médico, no sé nada de embarazo adolescente, y gracias a tu trabajo voy a empezar a interiorizarme el tema. A lo mejor tenemos a un contador y quiere hacer un trabajo sobre políticas públicas económicas y presenta ese trabajo, y de él nos vamos a nutrir lo que no sabemos nada de ese tema. Y a lo mejor hay un esotérico que quiere hacer un trabajo sobre los distintos niveles del alma y yo no sé nada de eso, y en la presentación de su trabajo me voy a nutrir de ese tema. No hay un límite, no hay de esto no se habla en la masonería. La masonería el único requisito es respeto. ¿Sí? Respeto. Yo no tengo por qué coincidir con tu pensamiento. Es más, nos vamos a enriquecer si no hay coincidencia. Lo que siempre tengo que hacer es respetar. Uno de las cuestiones a cumplir sí o sí para un masón es la tolerancia. La tolerancia a tu pensamiento. Yo tengo que tolerar lo que vos construiste como verdad. No te puedo imponer la mía. A lo mejor en la discusión, a lo mejor yo puedo mostrarte cómo construir la mía e invitarte a que cambies de opinión, pero es una cuestión de invitación. Yo tengo que tolerar tu pensamiento. Entonces, la tolerancia en el pensamiento no tiene límite. Yo tengo que tolerar tu pensamiento cual sea. El límite está en las acciones, por ejemplo. Pues discúlpeme que me voy un poquitito a lo mejor por las ramas, pero aprovecho porque también suelen preguntar, bueno, pero el masón no puede tolerar todo. ¿Qué pasa si él tiene un pensamiento muy oscuro? Yo no puedo tolerar su pensamiento. Bueno, no. Yo tengo que tolerar su pensamiento. Cuando el pensamiento se transforma en acción, ahí tengo que hacer justicia, ¿sí? Ahí viene la acción de la justicia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un pensamiento, lo señalo a él, pero no digo que él lo tenga, no sé, súper discriminador, no quiere saber nada con tal orientación sexual, por decirlo de una manera. ¿Está? Es su pensamiento, yo no lo comparto, lo tengo que tolerar, lo puedo invitar a que repiense, le puedo mostrar cómo yo construí mi pensamiento e invitarlo a que él piense, que cambie de opinión. Ahora, si no cambia de opinión, yo no puedo agarrar un palo, partirle la cabeza e imponerle un pensamiento. ¿Cuándo tengo que actuar? Cuando yo veo que él pasa de pensarlo
a obrarlo. Entonces, por ejemplo, si él hace una acción donde discrimina directamente a otra persona, por ejemplo, su condición sexual, o hace comentarios que puedan ser, puedan lastimar a otra persona, o ni hablar de acciones ya delictivas, ahí sí tengo la obligación de actuar. ¿Sí? Como masón tengo que actuar, pero mientras que sea su pensamiento, tengo que respetarlo. Por lo cual, en nuestras reuniones no hay límites de pensamiento, no hay frontera, porque justamente si ante la menor frontera que ponemos, vamos a dejar que se caiga ese concepto inicial de que somos libres pensadores. Cuando hablan de la idea del gran arquitecto y de las libres creencias, ¿qué pasa con la persona que es atea o con la persona que es agnóstica y quiere ingresar o formar parte de la masonería? Sí, los tenemos y se respetan. Sí, los tenemos y se respetan. Tenemos varios, sí, y se respetan. Y bueno, o sea, insisto, cuanto más... Esa idea entonces del gran arquitecto al que el católico le pone nombre de Dios y al judío le pone otro nombre, el ateo lo tiene como... Leyes de la física. Bien. Leyes de la física, por ejemplo. La ciencia. La humanidad. O sea, el intelecto humano. No hay obligación de ni siquiera la masonería te invita a crear un rostro. Es tu rostro el que creas. Nosotros lo llamamos gran arquitecto del universo, justamente viene de todo este bagaje el gremio de los constructores, el arquitecto es el que diseñó la catedral, ¿no es cierto? Entonces ese es el gran arquitecto. El nombre y apellido lo pone cada uno de ustedes, no es requisito de la masonería. No necesariamente tiene que ser una deidad, sino una idea progresista de la humanidad o superadora de la humanidad. Eso es lo que nos motiva, si no se termina la motivación. Sí. No me quedó claro si esta logia está en ese edificio o está en otro edificio. No, eso es lo que contábamos hoy. Nosotros, ese edificio de calle Córdoba, edificio histórico de la ciudad de Posadas, fue la casa de la logia Roque Pérez 65 hasta el año 2005, donde en ese momento hubo un quiebre histórico de esa logia y se separan dos. Un grupo siguió trabajando ahí, ocupando el templo y fundaron la logia Roque Pérez número 1 y bueno, fundaron un Gran Oriente, o sea, no es mi competencia hablar de la actividad de ellos. La otra parte del grupo siguió con la regularidad, siguió bajo la regularidad, siguió siendo la logia Roque Pérez número 65, que la semana pasada hemos cumplido 145 años de vida, pero nos quedamos sin templo, o sea, nosotros no somos los que trabajamos ahí. Gracias al producto del sacrificio, realmente un esfuerzo enorme, hace 2 semanas inauguramos un templo a cielo abierto, que es nuestro gran orgullo, porque es nueva, después del templo de calle Córdoba, este es el primer templo en la ciudad de Posadas que es propio de una logia masónica. Le faltan 1000 cosas, ¿sí? Es más romántico que cargado de estructura. ¿Puede visitar? Por ahí va la pregunta. Sí, pero no te esperes encontrar gran cosa. Pero en un tiempo seguramente debemos ir trabajando para que sí siga creciendo. Insisto, la masonería no tiene ningún tipo de subsidio de nadie ni de nada. O sea, todos somos trabajadores. Acá no hay ninguna estrella de ningún ámbito de nada. Entonces, todo es con lo que se puede, de a poquito. Entonces, tras 20 años de estar, digamos, trabajando en lugares alquilados, en lugares prestados, hoy tenemos un lugar propio. Muy humilde, pero propio, y en el cual vamos a seguir trabajando. Sí. Si yo quisiese entrar a la masonería, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir o con quién me tengo que comunicar? Bien. ¿Cómo cambió todo, no es cierto? Porque, a ver, antiguamente los masones decimos, golpear la puerta y se te abrirá. Ahora, ¿qué puerta voy a golpear? Si no sé ni qué puerta o depende del lugar del país donde esté. Eso cambió y las puertas simbólicas hoy están en las redes sociales. Vos escribís Roque Pérez 65 y vas a tener acceso a nuestro Instagram, nuestro Facebook. 65. A nuestra Instagram, a nuestro Facebook, y de ahí pueden hacer el primer acercamiento, ¿sí? Eso si quieres hacerlo directamente con la logia Roque Pérez 65. Vamos a suponer que yo la verdad que no sé muy bien a qué logia quiero ingresar, me interesa la masonería. Bueno, voy a acceder a la página de la Gran Logia Argentina, ahí hay un link, digamos, donde voy a manifestar mi intención y después la Gran Logia me dirigirá a
a la logia que ellos consideren. ¿Está? Obviamente que si soy de la ciudad de Posada, porque cargo ese dato, ellos verán a cuál de las 4 logias que funcionan hoy te van a redirigir. ¿Está? Pero la verdad que hoy está todo en las redes sociales, es muy fácil de ingresar, pones en el buscador y muy rápidamente vas a ingresar. Nosotros sí, es cierto, tenemos todavía ese conflicto, ese problemita de que todo el tiempo dice, bueno, pues ustedes son los que están en de Córdoba, no son, ¿quién son? Porque quise ingresar a este lado, pero terminé ingresando acá, o quise ingresar acá y terminé ingresando a aquel lado. Los que estamos hoy acá, los que venimos a dar este conversatorio hoy, somos la Logia Roque Pérez 65. No estamos trabajando actualmente en el edificio de calle Córdoba, ojalá que poder volver en algún momento, pero sí, bueno, somos los que estamos hace más de 145 años ahora en esta ciudad, ininterrumpido. Y es fácil, hay que romper un poco el miedo de ingresar porque yo entiendo, antes a lo mejor no, es algo muy exclusivo, es para gente que de mucho poder o tiene un desembolso económico muy grande que hay que tener. No, la verdad que insisto, la masonería hoy por hoy, por lo menos en nuestra ciudad, está lleno de gente laburante que como todo el mundo tenemos un millón de problemas económicos para llegar a fin de mes y no es un requisito una cuota, para que se tengan una idea, para a lo mejor correr esa ilusión. 10.000 pesos por mes puede estar rondando la cuota de cualquier taller más o menos, pero eso se construye no de manera caprichosa, no porque se le pague el sueldo a alguien, sino porque hay cuestión de que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los servicios, hay que pagar el mantenimiento. Entonces de esa manera se construye el valor de la cuota. Yo siempre voy a invitar a todo aquel que tenga una pequeña duda, siempre voy a invitar a que ingresen a la logia masculina, a la logia femenina, a las mujeres, ¿sí? Depende del perfil, orientarte a lo mejor a qué logia puede ser mejor para vos, pero la verdad que en lo personal, obviamente, por eso estoy acá, creo que te sirve muchísimo en la vida. A mí me sirvió, a mí me falta muchísimo que mejorar, soy lo más lejos a ser una gran persona, pero sí he podido ser un hombre un poco más tolerante, más respetuoso de la diversidad del pensamiento, y ni hablar de nutrirte de conocimiento que como no es tu rama de estudio, tu rama laboral, sí, es muy difícil que accedas a él. Entonces está muy bueno participar de estos encuentros masónicos, que es muy distinto a las reuniones de amigos. Uno no deja de tener su reunión de amigos donde se habla de otro tipo de cuestiones, pero esto es 100% distinto. Sí, hay mucha información en internet, pero como todo en internet siempre hay que chequear, así que es bueno tenerlo acá presente, así vamos a la fuente. Los principios básicos así de la masonería, cuáles son los principales valores, y si hay masones importantes que puedan contar de la Argentina. Hoy ya nombramos a San Martín, a Belgrano, Sarmiento, José Hernández, acá un poco más cerca, todos, bueno, Ramón Madariaga, nuestro héroe provincial prácticamente. La masonería se nutre de hombres con buenos valores, con buenas intenciones. Entonces es natural, no todos vamos a llegar a ser San Martín ni Belgrano, pero con que apliquemos estos principios de moralidad en esta escuela de moralidad y de conocimiento, es una garantía que vamos a empezar a ser mejores en nuestro metro cuadrado, con nuestra familia, con nuestro vecino y con nuestro barrio, con nuestra ciudad. Y ese es el principio filosófico, moral, del cual nos nutrimos dentro de la masonería. Sí, la masonería tuvo 14 presidentes a nivel país, pero no es que la masonería los puso, sino que fueron, no es un dato menor, digamos, ¿no es cierto? Ha tenido hombres ilustres que la historia conservó algunos, otros la historia no los conservó, pero sobre todas las cosas tuvo hombres comunes y corrientes también, ¿sí? Que han hecho un gran cambio, a lo mejor en el metro cuadrado que lo rodea, como decía Huawei, y fue muy importante. Entonces siempre cuando, por ejemplo, obviamente que siempre en nuestros trabajos en algún momento del año se habla de San Martín y se lo reconoce como todo lo que ha sido.
¿no? O como Belgrano, o como Sarmiento, o como tantos otros héroes de la patria que han sido masones, que tenían exactamente la misma cantidad de huesos que tenemos nosotros, exactamente la misma estructura muscular que la nuestra, los mismos órganos que la nuestra, la misma cantidad de dedos que la nuestra. No vamos a liberar nosotros varios países como lo ha hecho San Martín, pero sí tenemos la capacidad a lo mejor de no cruzar los Andes, pero cruzar el muro que me separa con mi vecino y tratar de cambiar ese vínculo, tratar de cruzar la calle que me separa de la plaza y generar un mejor espacio para mi comunidad, tratar de cruzar mi burbuja, de poder escapar de ahí y generar, aportar a las condiciones de un mejor mundo. Ese es el objetivo del masón. El masón trabaja sobre la persona, la masonería, mejor dicho, trabaja sobre la persona tratando de transformar a ese hombre, a esa mujer en una mejor versión de sí mismo, y que esa mejora va a producir inevitablemente un impacto en lo que lo rodea. Ese es el objetivo de la masonería. No es el objetivo ocupar un cargo político, tener a los 10 empresarios más importantes de la provincia, no, esos no son objetivos de la masonería. El objetivo de la masonería es hacer mejores hombres, hacer mejores mujeres, y que eso derive en una mejor sociedad. No, que ve como fraternidad cerrar la grieta política. Ah, sí, el cierre de la grieta política es uno también objetivo. Políticas comunes. Esta consultita, si me podés dar un poquito de luz en la parte de, ustedes se refieren a un compañero, digamos, dentro de lo que es un hermano. Sí. Cuestiones de cómo se acompañan en el caso del aprendiz, vos hablaste de aprendiz, de maestro, y cuál sería, no lo quiero decir el deber, pero cuál sería la relación con otro hermano, cómo lo establecen, si lo puedes comentar. Sí, muy lindo esto. Cuando vos ingresás a la masonería, es como que se te muestra o queda a disposición la luz del conocimiento masónico, ¿sí? Todos nacemos bajo esa luz, digamos, de conocimiento, y esa luz nos hermana. Somos, a partir del día que te inicias, sos hermano del otro masón que está al lado tuyo, y del que no está al lado tuyo también, porque sos tan hermano con el que compartís tu propia logia como de aquel que está viviendo en Inglaterra o en Italia, donde sea, ¿sí? La hermandad es una hermandad global. El concepto hermano es darle una mano cuando él te necesite. No hay una cuestión escrita obligatoria de que yo tengo que actuar de esta manera, de esta otra. No, es tu hermano, y cuando él lo necesite, vos vas a estar en lo que puedas, y va a pasar de manera recíproca. Cuando vos lo necesites, él va a estar para lo que puedas. Después, en cuanto a la cuestión de ese seguimiento que hay, o quién, no me acuerdo mucho de su pregunta, pero cómo hay toda una estructura de aprendizaje adentro de la masonería. Vos, cuando ingresás como aprendiz, vas a tener un maestro que va a estar a cargo de los aprendices y lo va a ir guiando en el estudio. No es una cuestión académica de que, para la semana que viene tiene que traerme aprendido de la A a la B, o si no, no. Se te va a facilitar material, se te va a acompañar en el estudio, en la lectura. Vos misma, por tu propia orientación personal, vas a ir eligiendo para dónde ir, pero es tu tiempo y es tu voluntad. Es como que la biblioteca está disponible para vos. Ahora, ¿te querés sentar a leer, querés sentar a estudiar? Vamos a estar todos acá para darte una mano. Pero si no está la iniciativa en vos, no va a haber un avance, ¿sí? Acá no hay un tiempo de que yo voy a hacer sí o sí 2 años aprendiz y ahí ya me tienen que pasar al siguiente. No, vos tenés que estudiar, demostrar, comprometerte, y así vas a ir avanzando. ¿Está? No hay una cuestión, no hay un programa académico de materias que tiene que ir pasando y aprobando. No, eso no existe. Vos vas a ir dándole con tu tiempo, con tu intención, con tu interés también, vas a ir ahondando en el material y en los libros que vos quieras. Y hay un acompañamiento, claro, el aprendiz justamente tiene que tener un acompañamiento, porque si no, obviamente no, ¿de quién va a aprender, digamos, quién lo va a ir guiando? Dentro de la estructura de las logias hay alguien destinado a acompañar a los aprendices, y hay alguien destinado a acompañar a los compañeros, vale la redundancia, a guiarlos. Entonces, ¿cómo se decide el cambio de grado? Bueno, las logias son... Bien, yo soy el presidente de la logia Roque Pérez 65. Yo soy el que la lleva adelante administrativamente, pero las decisiones no están en mí. Como todo cuerpo, acá hay un colegio, ¿sí? Que se llama, en la masonería se llama Cámara de Maestros, digamos, o sea, son los maestros los que toman las decisiones de todo lo que va a ocurrir adentro de la logia, ¿sí? Entonces, él es aprendiz, viene trabajando hace un tiempo, viene trabajando bien, como le dije a él.
él tiene a alguien a cargo que lo fue guiando y acompañando. Esa persona va a decir, miren, hermanos, yo considero que González Montenegro viene trabajando muy bien en estos últimos 2 años, 3 años, lo que sea. La verdad que ha demostrado interés, un buen comportamiento, no hay ninguna queja respecto a él. Creo que es momento de que pase de grado. La Cámara de Maestros decidirá, la verdad que sí, coincidimos, que pase de grado, o mira, todavía no, pulir un poco más esto, fíjate un poco más esto otro, y esperará un tiempo más. De esa manera se decide. No hay una evaluación, no es que vos decís, como cumpliste con tales materias, como si fuese una cuestión académica, pasaste de año. No. Entonces, por más que vos entres el mismo día con otra persona, a lo mejor lo que vos te llevó 2 años, a él 4. No es mejor ni peor, ¿sí? Son tiempos distintos, porque cada uno maneja el tiempo que puede, y el tiempo como lo pueda disponer. Volviendo a lo deportivo para explicar al que no está inmerso, yo siempre hago una analogía de esto con el golf. No sé si alguno jugó alguna vez, pero el golf lo jugás contra vos mismo. Si vos iniciaste la carrera del golf y no vas a practicar y no te perfeccionás, vas a estar jugando 1000 años y capaz ni le pegues a la pelotita. Pero el handicap lo mejorás contra vos mismo. Es una carrera contra vos. Y hay algunos que nacen con el don natural y a la semana ya están jugando, o al mes profesionalmente. Y hay otros que están años, como bien dijo Gastón, porque tienen sus tiempos por un montón de cuestiones. Hay gente que le gusta la lectura, hay gente que le gusta escuchar y aprender del otro. Entonces, esos son los tiempos. Y la Cámara de Maestros es una cámara que observa eso, porque los grados son meramente para la instrucción, para aprender. Después somos todos iguales. Y al presidente se lo llama el primero entre los iguales. En realidad lo que cada grado te hace es abrirte un abanico de conocimiento. Hay cosas que vos vas a aprender en el grado de aprendiz, que cuando pases de aprendiz a compañero se te abre otro abanico de conocimiento que vas a aprender en ese grado, y cuando pases a maestro otro tipo de conocimiento. Pero vos tenés que, como hiciste primer grado, segundo grado, tercer grado, tenés que aprender lo del grado 1 para poder entender lo del grado 2. Tenés que entender todo el 1 y el 2 para poder entender el 3, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros marcamos como que rige el cambio de grado, pero no tiene un tiempo físico, ni tiene un programa como un colegio, ni tiene libros, ni tiene, o sea, libros sí tiene, pero no tiene un manual, digamos, donde está todo escrito. Hay que leer, hay que investigar, hay que interesarse, ¿sí? Y ahí los propios maestros te van a ir viendo tu trabajo y clasificando, y en algún momento van a considerar que podés pasar de grado. Bien, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? Sí. Quería preguntarle a Sebastián si el libro que él escribió lo puede leer alguien que no sea masón. ¿Cómo? Si el libro que escribiste puede leerlo alguien. Si el libro que él escribió puede leerlo alguien que no sea masón o exclusivo de masonería. Sí, para un masón. Sí, está orientado justamente a aquellos que quieran. Está orientado a aquellos que quieran tener una visión documental sobre todo de lo que es la masonería, con total independencia de toda la cuestión simbólica, de donde uno documentalmente, desde qué época se empieza a ver la existencia de la orden y cómo hay un hilo conductor a lo largo del tiempo. Los documentos más antiguos que hay, para tener una idea, son del año 500 de nuestra era para acá, cómo van manteniendo un hilo conductor en todos ellos, en los cuales se van a ir viendo y repitiendo cosas que hasta el día de hoy tenemos nosotros los masones dentro de nuestra propia reglamentación, en usos y costumbres y prácticas.
que sí, ahí sé que le repito. ¿Era Metro no está? ¿Eh? ¿Era Amazonas? ¿Cómo? Mercado Libre. Mercado Libre, sí. El libro se llama Antiguos Documentos Masónicos. Pasamos chivos comerciales. Pasa el chivo. Bien, ¿tienen alguna otra consulta, pregunta que quieran hacer? Si no, bueno, vamos cerrando. Le abro uno personal. Sí. Una última pregunta. Sí, no hay última. O sea, el que quiera hacer otra más, no hay. La logia Roquepere número 65, ¿está dispuesta a olvidar 20 años de historia para volver a hermanarse? La Roquepere masónica. Yo te voy a hablar de mi lugar. Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que la logia Roquepere está constituida por hombres. Entonces cada hombre, como te dije hoy, va a dar su versión y va a dar su verdad. Yo cuando ingresé a la masonería hace más de 10 años y me enteré de esta división, dije, puede ser, esto no puede ser, seguramente ya el mes que viene cambia todo, o el año que viene cambia todo. La verdad que hace más de 10 años vengo esperando que cambie todo y no cambió todavía. Si yo tengo que responder de manera personal, ojalá, deseo, pero de todo corazón, que eso se termine, porque, insisto, no resiste lógica alguna que 120 años de historia que fue una sola cosa no tengan el peso que estos 20 años de separación aparentemente están teniendo. ¿Sí? Pero esa es mi opinión personal. A lo mejor no es a lo mejor, va a haber otras opiniones personales, esa es la mía. ¿Sí? Si yo tuviese la posibilidad, y lo he intentado personalmente, de decir, loco, podemos dejar esto de lado y vamos a construir un nuevo futuro de acá adelante, podemos volver a ser una sola cosa, o aunque no seamos una sola cosa, podemos volver a sentarnos en una misma mesa. Lamentablemente todavía no se dieron no se dieron. De todo corazón, en lo personal te digo, espero que se dé pronto, espero poder verlo pronto. Pero lamentablemente eso va a depender de una sumatoria de voluntades totalmente personales de uno y de otro lado, que evidentemente todavía no están listas para dar ese cambio. La verdad que fue muy lindo este evento. Ahí vuelvo a hablar en lo personal. Nosotros no estamos muy acostumbrados a salir así a la sociedad a hablar, pero entendemos que es importante hacer esto. Es importante que la gente de Ciudad de Posadas sepa que tiene masonería activa, que tiene una masonería que fue partícipe de su historia, constructora de su historia. No fue solamente un observador, sino que fue un partícipe activo y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Entonces, mucha gente acá cuando habla de masonería dice, ¿pero qué eso existe todavía? Pensé que era algo ya de siglos atrás y que estaba desaparecido. Y no, sigue siendo muy activo, seguimos preocupados por la sociedad, seguimos queriendo construir un mundo mejor, y nada, esa fuerza la tenemos intacta hoy y ojalá que este tipo de eventos se vuelvan a repetir y que ojalá que cada vez tengamos más gente interesada en ingresar a la masonería, a este taller, a talleres hermanos, a masonería femenina, al lugar donde más cómodo se sienta, pero que esto siga creciendo, ojalá que sea así, ese por lo menos es mi deseo. Agradecerles a todos por el tiempo, espero que esta charla haya estado a la altura de lo que ustedes venían a buscar. Nuestras líneas de contacto, Roquepere 65, Logia Roquepere 65, acuérdense, la palabra clave es 65, y nos van a encontrar en Facebook, en Instagram, correos electrónicos para aquel que quiera seguir vinculados a nosotros, tener información o por qué no pensar en un futuro y posible ingreso. Por supuesto que las puertas están más que abiertas. Siempre vamos a estar esperando nuevos hermanos y hermanas dentro de la masonería. Así que muchas gracias a todos ustedes.